Bienvenidos a todos, les damos la bienvenida entonces a los participantes y a la profesora Sandra Bustamante que nos va a dar la clase de hoy. Vamos a charlar un poquito sobre el módulo que dio ella, sobre los problemas comunes en la ejecución y en el planeamiento de los proyectos. Ustedes que están trabajando particularmente con proyectos, espero que les sea muy fructífero y bueno, que la llenen de preguntas a Sandra. Y bueno, le damos la bienvenida a Sandra. Sandra ya, ella se presentó en su módulo, pero para mí lo más importante, bueno, es que es miembro de Ayuda, es una gran colaboradora de Cultura Democrática, y que la verdad que ha sido un gusto enorme poder contar con ella acá en la academia. Así que bueno, le damos la bienvenida y adelante. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un honor, un gran gusto compartir este momento con ustedes. Mi idea, si les parece, es hacer un repasito de 10 minutos de la guía que ustedes tienen, pero sería la guía narrada y contando algunas dificultades que hemos tenido en la planificación de proyectos, que creo que en eso, Caro, también vos tenés muchísima experiencia en este tema, así que podemos ir compartiéndoles algunos ejemplos. Y después, si les parece, me gustaría bueno, que ustedes me hicieran preguntas y comentarios, o no sé, sobre experiencias, o que contaran también, hicieran reflexiones sobre problemas que han tenido ustedes. Y vamos a dejar la última parte para comentar un poco sobre la actividad práctica planteada, que es el análisis de una crítica, digamos, a un proyecto y a detectar un poco todos los problemas que existieron. Ustedes saben que el tema digamos, pensar un proyecto, ejecutar un proyecto equivale o es sinónimo a enfrentar situaciones difíciles, situaciones adversas que en general pueden modificar o alterar todo lo que nosotros planificamos desde el inicio. Sobre todo si no tenemos en cuenta ciertas cuestiones como es la gestión de riesgos, que en la guía yo se los menciono, aunque sea brevemente. La idea, que es un poco lo que me planteó Caro al principio, es que esto fuera extremadamente práctico, digamos, no que fuera una teorización sobre los problemas, sino decir realmente cuáles son los problemas. Y puede ser que un objetivo esté distorsionado, que no responda realmente a un problema, que haya problemas de presupuesto, que eso signifique que el presupuesto esté subejecutado, por ejemplo, o que nos quedemos sin presupuesto, que haya cambio en los plazos porque hubo un fenómeno, digamos, climático que impidió que un proyecto se llevara a cabo, falta de información. Pero yo creo que hay una cosa que es importante de todo esto, es que durante todo el proyecto nosotros vamos a tener problemas. O sea, no es que quiero ser pesimista, sino contarles que desde el inicio hasta la evaluación siempre vamos a encontrarnos con algunos inconvenientes. Lo que es interesante es poderlo charlar y poderlo, de alguna manera, poder preverlos. En el inicio yo les mencionaba algunos de los problemas. Uno era, por ejemplo, el que se establezca un objetivo inadecuado. O sea, ustedes siempre tienen que pensar, que eso lo vieron con Caro claramente, que si existe un problema principal, tiene que existir un objetivo principal que lo solucione. Si ese objetivo es inadecuado, ya tengo un gran problema en mi proyecto. Pero también hay dos cuestiones que me parecen fundamentales en este momento, que es el hecho de que yo no tenga en cuenta que pueden existir ciertos riesgos u obstáculos que siempre tendrían que existir. Por ejemplo, esto que les decía de que haya un riesgo climático, no sé, un tsunami, por ejemplo, o que un proyecto digamos, no tenga en cuenta que puede haber
que va a haber en el medio un cambio de gobierno, por ejemplo, y que no se tenga en cuenta si ese proyecto va a tener sostenibilidad o no. Pero hay un inconveniente muy grave en el inicio, que es la inadecuada determinación de los stakeholders. ¿Qué son los stakeholders? Son los actores más importantes. Yo les cuento un caso bien concreto. Hace muchísimos años estaba, digamos, coordinando un proyecto para una escuela para una comunidad toba. Y lamentablemente no se había consultado a los miembros de esta comunidad sobre los beneficios que podía traer esta escuela. Y no se había incorporado tampoco a maestros, digamos, maestras bilingües. Entonces, el momento de construir la escuela no fue ningún alumno. Imagínense, era algo totalmente, o sea, se hizo el edificio, se contrató el personal y no se había tomado en cuenta que los principales beneficiarios ni siquiera se les había preguntado si les interesaba realmente que la escuela existiera. Esto por un lado. Por otro lado, ustedes piensen que hay, además de los beneficiarios concretos, hay muchos actores que se necesita que participen. O sea, la participación de la comunidad, de la sociedad civil, del gobierno, de los partidos políticos, de asociaciones de jóvenes, por ejemplo, que yo requiera para mi proyecto, y no tenerlos en cuenta es un inconveniente importante. A veces la participación es simplemente mantenerlos informados, pero digamos, tenerlos en cuenta es fundamental. En segundo lugar, me parece interesante hacer una rápida reflexión sobre los problemas que nosotros podemos tener durante la planificación. Una es, ustedes saben que vamos del problema a los objetivos y luego a las actividades que me permiten obtener ese objetivo. Pero a veces no sé identificar cuáles son las actividades que tengo que realizar. Por ejemplo, no sé, hacer una investigación previa. No he podido hacer, digamos, un análisis detallado de todo lo que tengo que llevar a cabo. No tuve en cuenta tampoco los recursos. Por ejemplo, no consideré no solamente los recursos materiales, sino los recursos humanos. A veces necesito perfiles profesionales específicos para llevar a cabo un proyecto. Por ejemplo, un proyecto que busca el incremento de las mujeres jóvenes en la política, y no tengo en cuenta que necesito un especialista de género. O también puede ser que no considere lo que mencionábamos al principio, que es la gestión de riesgo. O sea, un riesgo es un hecho que puede ocurrir y que siempre afecta la planificación del proyecto. Acá tenemos lo que yo les decía, no tener en cuenta, por ejemplo, que haya un cambio de gobierno y que el proyecto deje de ser sostenible porque se decida terminarlo o no, digamos, desfinanciarlo. Porque hay un cambio, por ejemplo, con respecto a los requerimientos, a lo que fue el requerimiento inicial y al tipo de documentación que se va a exigir, no sé, 1 o 2 años después. La gestión de riesgos es casi una profesión, pero es algo que nosotros, digamos, debemos estar, como les diría, imbuidos, conociendo que todo. ¿Cómo? Perdón. No, No, había alguien con el audio prendido, pero ahí lo apagó. ahí está, ahí está. Bueno, entonces les decía que esto de poder identificar que pueden existir pérdidas o riesgos de todo tipo, esto indudablemente nos va a permitir que nuestro proyecto pueda ser mucho más eficiente y mucho más eficaz. O sea, que nosotros podamos estimar, digamos, y evaluar la frecuencia y la profundidad de determinados riesgos que puedan existir.
Un riesgo, por ejemplo, les cuento, hace unos años atrás, fue no considerar la actividad volcánica que existía en un país como El Salvador. Entonces se hizo un proyecto que era un proyecto de carácter más de tipo social, pero no se consideraron, digamos, ni los riesgos desde el punto de vista ambiental, ni también la necesidad de que hubiera un recurso humano que pudiera prever y solucionar este tema en ese momento. Entonces, por eso en esta etapa de planificación es tan importante no solamente revisar, sino tratar de optimizar, les diría, la solución de los problemas que se planteen. La tercera etapa, que es yo estoy ejecutando. Empiezo, ya programé todo, planifiqué todo y empiezo a ejecutar el proyecto. Pero en lugar de llevar adelante el proyecto, digamos, el plan como corresponde, no lo llevo adelante. Entonces, ese puede ser un problema que se presente. Mis actividades que no estaban bien formuladas, quizás, las hago desordenadamente. Esto no me va a permitir cumplir mis objetivos. También puede ser que yo no cuente en esta etapa con la información necesaria. Cuando hablo de información, en realidad estoy hablando de comunicación. Ustedes saben que siempre la información da la idea de una vía unidireccional. Yo los informo a ustedes sobre algo. La comunicación, ¿qué tiene? Esta cuestión de bidireccional, de que yo les doy... les digo algo y les comunico y recibo un feedback. Si esto no existe en un proyecto, esto puede ser un riesgo, digamos, importante. Y por supuesto que tenemos un problema, puede existir un problema importante en una cuarta fase, que es la fase de monitoreo y de control. Todo esto suena fatal, lo del monitoreo y del control, pero en realidad el monitoreo es necesario porque permite conocer en qué estado está el proyecto. Hoy en día, prácticamente ningún proyecto que venga de la cooperación internacional es aprobado si no tiene un sistema de monitoreo, digamos, acorde. ¿Qué significa? Que yo puedo tomar todas las medidas que sean de carácter preventivo, por un lado, y también correctivo. Para, digamos, tener en cuenta que voy a poder necesitar en algún momento algún tipo de mejora o de corrección, digamos, de identificación de una debilidad y que eso me implique, digamos, una mejora. ¿Cuáles o cuáles se imaginan ustedes que pueden ser los principales problemas que existen en el monitoreo? ¿Alguna respuesta, algo que se les ocurra con respecto a los problemas que se plantean en el monitoreo o el principal problema que pueda aparecer? ¿Qué les parece? Se van a dar cuenta enseguida. ¿Se los digo? En A mi ver, caso en ¿alguna idea? particular, muchas veces pasa que no sabemos qué tipo de esquema tenemos que tener de control. Entonces, hacemos el monitoreo de plata, el monitoreo de resultados, y a veces pasa el tema de los resultados generalmente Sí, es cómo medimos los resultados, cuando son exacto. a veces tan intangibles, tan difíciles de medir. Exactamente, en esto que plantea Caro aparecen dos problemas grandes. Uno es un sistema de medición inadecuado, no sabemos cómo medir. Y otro es la falta de datos, que ese es un problema tremendo y bastante común, digamos, dentro del monitoreo, que no existe una base de información. Ustedes imagínense que para cualquier proyecto que ustedes estén imaginando, se necesita una base, una información, digamos, que esté que sea no solamente clara, sino que también esté muy sistematizada, y algunos autores dicen una tercera característica, que es que sea oportuna, o sea, que sea oportuna vinculada al proyecto que se está llevando a cabo. Y
lo segundo que decía Caro, que me parece súper importante, que es, digamos, todo esto, si yo no lo sé cuantificar, no lo sé medir, no sé qué mecanismos utilizar, indudablemente no lo voy a saber informar. Entonces, ¿qué problema surge acá? Que no sé hacer informes o no sé hacer reportes. Si yo no tengo, digamos, esa casi aptitud, les diría, estoy ante un problema. Ustedes imagínense que cuando yo pienso, planifico un proyecto, tomo como una fotografía en el inicio, es decir, bueno, es una fotografía con todos estos datos, pero además de la fotografía también tengo que hacer una película, porque tengo que ver cómo se organizan los recursos, qué inconvenientes hay, por ejemplo, para que lleguen, estoy pensando en recursos materiales, ¿no? Pero también puede ser para que lleguen recursos humanos a un lugar determinado o para contratar, para la contratación de esos recursos humanos que yo necesito. Ustedes saben que toda la información que yo tengo es fundamental sistematizarla. Para eso se habla de una información previa que es conocida como la línea de base, o sea, que es lo que permite comprobar, que nosotros comprobemos de dónde partimos, cuál es, digamos, nuestro punto de partida para que ese proyecto se lleve a cabo. Y algunos de los otros problemas que se nos puede plantear en esta fase es, por ejemplo, que no tengamos en cuenta el tiempo. O sea, que pensemos que es lo mismo que una actividad del proyecto yo la lleve a cabo en un día que en un mes o en 6 meses. O sea, el cumplimiento del tiempo tiene que ver con el costo. Entonces, esta cuestión, digamos, tiene un impacto importante. También nos podemos encontrar con otros problemas, como por ejemplo el hecho de que no pensemos que pueden realizarse actividades correctivas. O sea, nosotros no somos los genios de los proyectos. Podemos llegar a serlos quizás, pero en realidad lo que es importante es que nosotros pensemos desde el inicio que todo proyecto puede tener errores o puede tener problemas en sí y consecuentemente necesita tener, digamos, la posibilidad de de ser corregido. Y el final del proyecto, el cierre del proyecto, cuando yo empiezo a pensar en que tengo que hacer un informe final, es que no me di cuenta de todos los problemas. El principal problema es que no me haya dado cuenta de todos los problemas que tuve durante el proyecto y el que los dejé pasar, que fueron amenazas muy fuertes o que hubo también oportunidades y que no las tuve en cuenta, no me anticipé a ellas y entonces no tomé las decisiones adecuadas. Todo esto, digamos, son los problemas básicos que existen en todo proyecto. Un proyecto de fortalecimiento de un partido político, un proyecto, digamos, de fortalecimiento o de incremento de la participación política de jóvenes, hasta un proyecto de construcción, no sé, de un oleoducto, que hoy estábamos hablando de la industria petrolera con Caro. Todo esto tiene íncito en sí posibles problemas. El tema es cómo nosotros tenemos la posibilidad de responder de una manera rápida ante esto. De todas formas, les quiero decir que hay, además de todos estos problemas propios de un proyecto, lo que se llaman las crisis de proyecto. Una crisis común es el inicio de un conflicto armado. Esto, imagínense, no sé, no nos vayamos muy lejos, no sé, en Centroamérica hace unos años con el tema de las maras. Yo tuve, durante 2 años fui a evaluar proyectos a El Salvador y muchos de los proyectos no los podíamos evaluar porque eran zonas tomadas, ¿saben lo que son las maras? Por las maras. Entonces había que hacer toda una negociación para que nos dejaran entrar. Estaban ubicados con sus armas, digamos, en el ingreso,
Y bueno, era un tema que no lo habíamos considerado, era, digamos, con financiación de la cooperación europea, que era la que nos contrataban nosotros para evaluar, y no lo podíamos evaluar, y ellos tampoco habían considerado este problema, ¿no? Este problema que de repente un conflicto tan grande de unas personas que tomaban, digamos, posesión del territorio. Y esto imagínense, no sé, en África o en un continente, digamos, con mucho más conflictivo que lo que puede ser América Latina. Y también puede ser que haya otras crisis como pueden ser, no sé, algún tipo de requisitos legales nuevos que surjan, por ejemplo, con un nuevo gobierno que ahora no se me ocurre en este momento, pero requisitos hasta de contratación o de licitación, por ejemplo, que pueden existir. Entonces, todas estas cuestiones que, como ustedes verán, van desde la incorrecta definición del problema, de los objetivos, de analizar, digamos, los procesos de comunicación, de cómo se evalúa o cómo se monitorea, son las cosas con las cuales nos encontramos en los proyectos. Es un mundo infinito, un mundo fascinante por un lado, un mundo, hoy otra cosa que hablábamos con Caro también era el tema de determinar, por ejemplo, hoy la cooperación nos exige que la mayoría de los proyectos tengan un enfoque de derechos humanos y una perspectiva de género. Entonces, ¿qué es eso? ¿Cómo lo incluimos? Digamos, ¿qué importancia o qué trascendencia le damos a estas cuestiones o a otras que hoy la cooperación internacional ha puesto, digamos, como prioridades? Esto en líneas generales. Ahora me encantaría escucharlos. Sé que muchos no pueden prender la cámara, pero los invito a que debatamos, a que me cuenten un poco cómo, qué les pasa con los proyectos, si ya han estado en algún proyecto, si este es el primero que están ideando, craneando, como se dice acá en Argentina. No sé si en toda Argentina o en Buenos Aires se dice esto de cranear algo, pero bueno, me encanta la expresión. Chicos, ya saben, pueden levantar la mano, o acá Saskia, por ejemplo, levantó la mano sí, y hacen la pregunta. Yo ahora la habilito. A ver, Saskia, justo estoy desde otra compu, si podés. Ya, creo, no sé si se escucha bien. Sí. Perfecto. Ok. Bueno, profe, de verdad, primero, todo un honor poder escucharla porque, como les comentamos al principio que estábamos hablando por el chat, esto es una oportunidad para en general a los venezolanos poder tener una pequeña ventanita hacia lo que es el mundo globalizado que hoy tenemos y que de una u otra forma a veces perdemos la oportunidad de poder escuchar esta clase de cosas o de poder trabajarlas. Yo quería comentarles, más que una pregunta, me sucedió hace algunos años que estuve trabajando en un proyecto, casualmente también era un programa de formación que estaban haciendo aquí en Venezuela, y nos mandaron a ir a una comunidad, a un barrio, a una comunidad pobre, a realizar un diagnóstico del lugar. Y recuerdo claramente que cuando llegamos y tuvimos las primeras entrevistas con los actores, y por eso el tema de los stakeholders y de los objetivos, de definir los objetivos, me parece súper importante, porque cuando llegamos y vimos su principal problema, que bueno, era todo el tema de la deserción escolar, que los jóvenes, había una cantidad de violencia de una u otra forma eso en la comunidad lo afectaba. Ellos decían que el problema es que no tenían una cancha y estaban enfrascados en que su problema era que no tenían una cancha. Y bueno, nosotros, digamos, lo tomamos en cuenta porque obviamente era lo que los actores nos comentaban. Pero cuando empezamos a hacer los estudios y cuando empezamos a ir un poco más allá, el problema es que no había ninguna escuela secundaria dentro de la comunidad. Entonces, los jóvenes, los chicos que llegaban hasta el sexto grado, que iban a bachillerato, a la escuela secundaria, tenían que tomar 2 camionetas distintas hasta poder llegar a una escuela. Entonces, los niveles de deserción escolar eran inmensos Altísimo. y la mayoría de estos jóvenes entonces simplemente se iban a las calles a hacer absolutamente nada o, bueno, a delinquir y todo esto. Y ellos pensaban que, bueno, que su problema era porque esos jóvenes o esos chicos no tenían
un sitio de esparcimiento, era una cancha, y ellos todavía enfrascados en eso. Entonces, sí, sí veo esa importancia y la entiendo completamente cuando usted lo explica, que los objetivos hay que ser muy atentos con el árbol del problema, porque precisamente ahí, o sea, si nos hubiésemos llevado por el objetivo que ellos creían o el problema que ellos creían tener, que era que no tenían una cancha, pues bueno, obviamente el proyecto hubiese sido muy distinto a lo que terminó siendo, que pues básicamente, mira, lo que necesitan es una escuela, lo que necesitan es una escuela secundaria para poder continuar. De verdad, profesora, muchísimas gracias, le agradezco de verdad esto y bueno, eso era todo básicamente. No, al contrario, me emociona tus comentarios y estoy muy feliz de escucharte y comparto lo que decís. El tema de, o por ejemplo, no quiero hacer demasiadas menciones de países, pero en otro país centroamericano que estuve trabajando haciendo una evaluación, la evaluación era específicamente para ver la dotación de leche a los niños, era niños de 0 a 2 años. Y había un problema grave que era que nunca se había monitoreado. Y bueno, todo lo que ustedes se puedan imaginar pasó. Encontramos leche vencida, encontramos, digamos, no, y el problema era que en realidad no se había podido identificar el problema, o sea, ese era el problema, que las madres, en realidad, las madres de estos niños pequeños, no estaban reclamando leche, sino que estaban reclamando que le dieran las vacunas, que le dieran vitaminas, porque, claro, ellos tenían, bueno, primero leche materna y después la leche de sus cabritas y de sus animalitos de la granja, con la cual las señoras, una vez que las entrevistamos, me decían, no, nosotros este problema lo tenemos solucionado, lo que nos falta es que los chicos no tienen esta vitamina, no tienen la otra. Claro, fue, no sé si alcanzo a explicarme, ¿no? El encontrarnos con que al final el proyecto, que era un proyecto gigante, era prácticamente disparatado, porque a nadie le interesaba lo que el proyecto estaba realmente buscando, que era supuestamente alimentar a estos niños. Bueno, pero me gustaría escucharlos al resto, no sé. Wandy tiene una pregunta, levanta la bueno, mano si querés sí, encantada. desmutearte, Wandy. Vamos. Hola, buenas noches, ¿cómo está, profe? Salud. A mi pregunta, bueno, principalmente quiero disculparme porque me conecté un poco tarde, entonces empecé a escuchar cuando ya la clase avanzaba, pero mi pregunta va hacia sobre lo que comenté de rectificar, o sea, ¿cuál es, cómo dentro del proyecto identificamos el momento exacto para rectificar cada vez que termine una etapa o al fin del proyecto, o en qué momento es bueno identificar cómo poder identificar? Mira, hay dos cuestiones o dos posibilidades. Una que es hacerlo de manera permanente, porque el monitoreo se hace de manera permanente. Entonces, cuando se planifica, realmente planificás pensando en que vas a monitorear y en cualquier momento se puede, encontrado un problema, se puede verificar o se puede mejorar. Pero además, una cuestión que es importante es que tienen todo proyecto momentos de evaluación. Yo no quise, digamos, esto lo vieron, Caro, con vos, las evaluaciones. Todavía no específicamente, sino en la parte de planeamiento, uno de los temas fue la evaluación. Cómo se va a evaluar. Lo vimos muy por arriba, porque bueno, claro. los proyectos también son bastante incipientes. Entonces puedo explicarlo ahora. Por lo menos una instancia de evaluación, ¿no? Perfecto, pero digo, puedo contarles ahora esta parte. Bueno, normalmente lo que se piensa, en la mayoría de los proyectos, es que haya al menos 3 instancias de evaluación. La primera instancia es lo que se llama ex ante, como ex
y antes de empezar el proyecto, que es como, bueno, a ver con qué recursos tengo, está todo bien definido, que eso me tendría que dar algunas pautas como para no equivocarme o para no tener inconvenientes. En la planificación yo tengo que calcular también una evaluación intermedia, un proyecto a 2 años, claramente la mitad del año. Y cuando se termina está lo que se llama la evaluación ex post. Termina el proyecto y hago una evaluación, que es cuando yo les decía, me encuentro en el informe final con que tengo varios errores. Entonces, digamos, esas serían todos los momentos. O sea, uno que es continuo, que es a través del monitoreo, y otro que es más fuerte, que es, digamos, las instancias evaluadoras. También les quería contar que dependiendo de quién es el donante, por ejemplo, si el donante es la Unión Europea, es extremadamente puntilloso, como decimos en Argentina, o sea, exigente. Entonces, por ejemplo, yo he participado de algunas misiones de evaluación y otras que se llaman misiones de verificación. Entonces, la misión de verificación es una evaluación que va directamente a la parte financiera. Entonces, si yo, por ejemplo, para un proyecto que Wendy es la coordinadora, la directora general, tenés 5 objetivos y para cada objetivo, no sé, 10.000 euros. Yo verifico que estés gastando bien el dinero, no voy al problema, sino a la verificación de dinero. O sea que imagínate todas las instancias que tenés como para evitar que se cometan estos errores, o si se cometieron para solucionarlo. No sé si respondí a tu pregunta, Wendy. Sí, profe, justamente quedó claro. Gracias. No, al contrario. Pregúntenme todo lo que... Les cuento, por ejemplo, en este proyecto que yo tengo con ustedes, tengo a mitad de año que hacer una evaluación de cómo van, si se van produciendo los hitos que yo fui marcando en términos de calendario. Y a fin de año yo tengo que hacer un informe financiero y un informe narrativo. Y el informe financiero está autorizado por un contador que me hace toda la parte contable y luego por un auditor que verifica que todo lo que yo haya hecho tenga comprobantes, que sea en función de los objetivos del proyecto que yo marqué. Así que depende, muchas veces el mismo donante nos pone las condiciones de evaluación, pero también es importante que uno se vaya haciendo un esquema, vaya teniendo mismo maneras de sistematizar, por ejemplo, los gastos. Nosotros el año pasado teníamos un sistema que era mucho más complicado, yo tenía que duplicar y les cuento yo, ya que son experiencias, ¿no? Tal vez les sirvan. Yo tenía que duplicar la entrada de cada gasto. Entonces era una goma, imagínense, el año que pasado encima tuve 200.000 ítems cada gasto, era tremendo. Este año, gracias a la ayuda de un ex participante, que ahora es colaborador también, Rubén Peña de Bolivia, que es un genio de Excel, me sistematizó todo, entonces yo pongo dos cositas, creo que pongo la fecha, el ítem y un código, y ya se me hace toda la suma, el gasto, se me convierte a dólar, después se me convierte a corona sueca, y tengo todo listo, perfectito, y eso ayuda muchísimo, porque si no, para ustedes a la hora, como yo les dije, yo les había dicho la vez pasada en la parte de evaluaciones, que nosotros tenemos la responsabilidad monetaria, lógicamente, pero además nosotros somos responsables del dinero que nos están donando los taxpayers, digamos, los que pagan los impuestos, ¿no? O un donante privado. Nosotros tenemos la responsabilidad financiera y la responsabilidad moral de que esos gastos estén bien. Y si logramos hacer ese control un poquito más sencillo, mejor para todos, ¿no? Claro.
Por supuesto, sí, sí, sí. Así que chicos, si tienen alguna duda, ya saben, levantan la mano o ustedes mismos se pueden desmutear y adelante. A ver, Patricia. Patricia, ¿no? Quiere hablar, me parece. Bueno, a ver si te querés desmutear. A ver, para que Hola, sí, buenas tardes. Ahora sí, quería agradecer a la profesora Sandra también por la clase y por este tiempo para resolver las dudas. Yo he trabajado en el desarrollo de proyectos, pero siempre me encuentro con el mismo problema, tal vez al momento de diseñar, y quería hacerle la consulta de que si tal vez hay algunos criterios que deberíamos tomar en cuenta al momento del desarrollo del proyecto para que nos diga si es factible o no, uno, y si estos criterios tal vez coinciden con esta visión que tienen los patrocinadores, por ejemplo, o qué visión tienen ellos sobre los proyectos para financiarlos. Gracias. No, al contrario, un gusto, Patricia. Yo les voy a dar mi opinión absolutamente personal, que puede un poco consecuencia de la experiencia, ¿no? Que puede no coincidir con todo el mundo. En general, un recurso muy importante para quien está vinculado a los proyectos es el marco lógico. O sea, si ustedes tienen esta idea de problema, objetivo, actividades, resultado, y todo eso monitoreado y evaluado, se supone que los resultados que se obtienen tienen una vinculación lógica con el objetivo y tienen, digamos, un impacto, van a tener un impacto importante. Ustedes saben que el tema del marco lógico es algo relativamente nuevo, desde los 80, 90, no me acuerdo exactamente cuándo, pero prácticamente yo les diría un 70-80% de los donantes lo utiliza y lo pide para, digamos, poder verificar después los resultados. Eso no sé si respondo a tu pregunta, Patricia. Sí, sí, Sandra, gracias. Sí, no, gracias, al contrario, gracias. al contrario. Eso hay algunas guías que, si querés, Caro, te puedo pasar algunas guías que son 2 páginas sobre marco lógico, como bibliografía adicional. Perfecto, yo te iba a decir, lo que tengas para pasar, yo lo sumo a la Genial. plataforma como bibliografía adicional, así que no hay problema. Genial, genial. A ver si alguien tiene... No sé, Fabiana o Mauro de Argentina, no los he escuchado. Mauro está levantando la mano. No qué sé. bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. ¿Qué tal? Buenas noches, profe. Buenas noches, Caro. Hola. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Encantado de escucharla, de conocerla. Escuché su clase. Yo por ahí en mi caso ¿No te particular... aburriste? ¿No te aburriste? No, en absoluto. En absoluto, porque justamente yo tengo un problemita. Es la primera vez que yo estoy haciendo el proyecto y siento que estoy como estancado. Lo que usted decía, el tema de las crisis, bueno, me pasa eso a mí. Y un poco lo había comentado a Caro, y es el tema de que yo me quedé en la parte de la planificación, en el punto de la especificación operacional de las actividades. Y es como que estoy estancado ahí, no puedo avanzar en el sentido de poder planificar, digamos, a futuro cómo serían todas las actividades y qué es lo que voy a hacer, digamos, porque en sí, ¿cuál es mi objetivo? Es el de sumar. El problema que se ve, digamos, en el partido político es carencia de jóvenes, ¿no? Y entonces, la idea es fortalecer más el partido con la presencia de mayor número de la juventud, digamos, y que puedan elaborar ellos una agenda política propia, digamos. Esa es un poco la idea. Y bueno, entonces a partir de ahí es como que me está costando el tema de pasar a la siguiente etapa de ejecutar el proyecto. Mira, yo más que, imagínate que la solución perfecta no la tengo, creo que no la tiene nadie, sino
sería como una especie de rey Midas, pero reina Midas, pero yo te vuelvo a comentar un poco lo que hablábamos con Patricia recién. Esto, además de ser un ensayo-error, es la necesidad de darle una secuencia lógica para que estas actividades que vos planificaste permitan pasar a la etapa posterior. Entonces vos cuando planificás en relación a un objetivo que es incrementar la participación de los jóvenes en el partido, por ejemplo, que ese objetivo a la vez responde a un problema, que es la disminución o el déficit de participación de jóvenes, ¿no? Entonces, ¿qué te parece? ¿Repasemos juntos o pensemos entre todos? ¿Cuál sería la primera actividad? Después, si quieren, lo ordenamos, pero pensemos juntos actividades vinculado a este objetivo. Yo justo una de las... Adelante, Mauro. Bueno, está bien. No, una de las cosas que yo les decía es que, bueno, que justamente cómo querés empezar. Si querés juntar más jóvenes a partir de un seminario y que eso los llame para que se afilien, si querés hacer una actividad, puede ser, no sé, un recital, puede ser un grupo, bueno, ahora no por pandemia, ¿no? Pero un grupo de trabajo, digamos, y para empezar desde lo más chico, ¿cómo querés comenzar a convocar a esos jóvenes? Si vas a ir por los barrios, vos buscando jóvenes y haciendo una encuesta, y luego los convocás, eso es, digamos, comenzar por eso te va a ayudar a operacionalizar las tareas, porque si vos decís, bueno, voy a hacer un seminario, bueno, tenés que armar las convocatorias, armar todo el temario del seminario, mandar las convocatorias, y ahí estás operacionalizando. Si vos decís, voy a empezar a hacer un muestreo de quiénes son los jóvenes, tenés que seleccionar a quiénes van a hacer el muestreo, en qué barrios, las preguntas que vas a hacer, y luego ir. Ahí tenés otra operacionalización. Y así, ¿no? Depende cómo quieras vos enfocar este problema. Pero, Mauro, disculpa que te interrumpí. No hay problema, Caro. Sí, un poco mi idea es empezar con una actividad que sea un seminario, digamos, de capacitación, en donde se trate, digamos, sí, tema de política, pero también que esté algún tema que llame la atención a los jóvenes, porque si uno así directamente el tema tiene que ver con política, como que justamente si no se están acercando a los partidos es porque no le está llamando la atención el tema de la participación. Entonces, es vincularlo con algún otro tema que sea atractivo para, digamos, los jóvenes. Y la convocatoria sería como abierta, digamos, utilizar las redes sociales, que ahora lo utilizan mucho, digamos, los chicos. Mira, Mauro, hay dos cosas que te quiero decir. Una es, desde hace ya 10 años, en la ciencia política, 10, 15 años se viene hablando fuertemente de la crisis de los partidos políticos y de que los jóvenes se están acercando a movimientos sociales o son indiferentes o buscan, digamos, alguna actividad que puede ser, no sé, estar conectado todo el día. Exacto. En general, hay dos vías que se me ocurren en este momento. Una es hacer una encuesta, que es lo que te decía Caro, de decir, bueno, con un grupo de jóvenes, ¿cuáles son los temas que los motivan? A veces los temas que los motivan no tienen que ver para nada con la estructura del partido. Hoy en día un tema súper motivante es el cambio climático. O sea, hay muchísimas, es un tema caliente, digamos, a pesar del calentamiento, justamente vinculado con el calentamiento global. Y a veces es el determinar, ya sea por una encuesta o fijándote en los medios, por encuestas que otros hayan hecho y que muestren cuáles son los intereses de los jóvenes. Entonces tenés
no sé, ahora no se me ocurre ninguna encuestadora grande, pero hay muchas encuestas, si quieren puedo buscarles y se los paso, para decir, bueno, suponete, cambio climático, estoy pensando porque es un tema que estoy segura que a muchos jóvenes les interesa. Entonces, la primera actividad es la determinación de de áreas, digamos, de interés de los jóvenes. La segunda actividad es pensar qué jóvenes vas no quiero decir captar, pero invitar a participar en esa actividad. En tercero, ¿qué actividad vas a hacer? Si vas a hacer un seminario, como decíamos recién, bueno, vas a invitar jóvenes de distintas universidades. ¿Cómo vas a llegar a esas universidades? A través de las redes sociales. Entonces, a lo mejor hoy en día una actividad es aprender a trabajar con redes sociales. O sea, yo a mi edad he aprendido ahora a trabajar en Twitter, bueno, a quién etiqueto, a quién no etiqueto, el hashtag, qué me permite, cómo llego a los jóvenes que están, no sé, en la universidad X, que a mí me interesa que participen. Y bueno, quizás la actividad partidaria no tiene estrictamente que ver con actividad del partido, sino con, digamos, abrirse a espacios de interés o áreas de interés que sean muy contemporáneas, ¿no? Que estén muy vigentes y que te permite esa incorporación. Una vez realizada esa primera planificación, es mucho más fácil, digamos, pero lo que tenés que, no sé si me explico, porque yo me pongo a hablar mucho, ¿soy clara? ¿No? Sí, totalmente, profe, sí lo entiendo y me sirve, digamos, todos los consejos O y la sea, ayuda que me... es importante, ¿cómo, Caro? Perdón. No, yo lo que noté en tu caso, Mauro, es que si bien el objetivo y el problema estaba definido, no sabías todavía por dónde encararlo. Como que me Entonces lo que faltaba tenés que, delimitarlo. claro, trata de bajar al mínimo, enfócate en tu circunscripción, fundamentalmente, y en tu subcircunscripción, si podés, Sí. en la mínima expresión, y entonces ahí definí la actividad o qué es lo que vos querés hacer para convocar a la gente. Puede ser, ahora que mencionaba Sandra el cambio climático, una jornada de, ¿cómo se llama?, de división de residuos, para aprender, entonces con los jóvenes, que son los que se copan un poco más, engancharlos con eso, y luego tal vez que eso sirva como de enganche, si se quiere, para las actividades del partido, pero trata de definir a partir de cómo los querés introducir, ¿sí? Como te digo, sea de un seminario, sea de un recital, un concierto, una actividad local, eso es lo que te falta para poder operacionalizar, me parece a mí. Sí, o también viendo un poco además de los intereses, las necesidades de los jóvenes. O sea, a lo mejor el tener un espacio para jugar al vóley, no sé, estoy pensando cualquier cosa, ¿no? Pero es un espacio comunitario que puede tener una vinculación netamente política, porque, viste, es una manera de que los jóvenes se reúnan con algo tan sano como puede ser el deporte y se queden después a debatir. Yo iría también mucho por el tema de buscar cuáles son las áreas temáticas de interés. Indudablemente, viste, la aparición de líderes tan jóvenes desde lo climático puede ser un área interesante. No sé si te ayudo, Mauro. Sí, muchísimo, muchas gracias. ¿Sí? Y también me daba a pensar de que, por ejemplo, el tema de los intereses y las necesidades, acá, por ejemplo, yo vivo en San Salvador de Jujuy, y una de las realidades o problemáticas sociales que veo es el tema de la desocupación y la falta de proyección que tienen sobre todo los jóvenes que salen del 5º año del colegio secundario, y esa vinculación que no tienen con el mundo productivo y tampoco con la universidad, ¿no es cierto? Digamos, acá en Jujuy está como muy limitado el tema de las carreras
y hay, bueno, ese tema me parece que es una preocupación que se podría trabajar, el tema como tienen otras provincias, un programa de primer empleo y cosas así, ¿no? Que me parece que esas sí son cuestiones que sí le interesan a todos los jóvenes, porque creo que no, el tema que por ahí muchas veces se lo estigmatiza con el tema de la drogadicción y problemáticas así, que sé yo, me parece que por ahí hay que darle la posibilidad de que ellos discutan esos temas y también sean capaces, ¿no?, de generar soluciones a esos problemas, ¿no?, con las aplicaciones, ahora que hay muchas herramientas tecnológicas, me parece. Totalmente. Podría... Pensá que un chico de 17 años a veces no sabe ni hacer un currículum, entonces, ¿cómo se va a poder insertar en un empleo, ¿no? O muchos chicos que tienen frustración tras frustración porque empiezan una carrera de derecho, no les gusta, arquitectura no les gusta, no saben qué quieren estudiar, a lo mejor lo que están buscando es una formación profesional, pero todo eso tiene que debatirse, ¿no? Y eso es hacer política, indudablemente. O sea, porque es hacer ciudadanía, más allá de la política así con mayúscula, digamos, ¿no? Es fortalecer a la ciudadanía. Parece algo súper digno. La verdad que me encanta esa idea, Mauro, tal vez de hacer como un taller de trabajo que les enseñe a hacer de repente currículums y ese tipo de cosas. Incluso yo he visto un montón de tipo librerías que se ofrecen como voluntarios para imprimir, qué sé yo, 2 currículums al mes o lo que sea, entonces se pueden buscar sponsors, ponele. Totalmente. La verdad que me resulta re interesante. Sí, pero bueno, o cómo hacer un perfil digital, por ejemplo, de una persona, ¿no? Eso es fascinante también, porque esa es una manera nueva de pensar tu currículum. O sea, cómo vos te podés presentar en las redes sociales, te presentás como, no sé, perdón chicos, pero el pibe o la piba, o te presentás como alguien, un estudiante vinculado a, o sea, puede ser el pibe también, pero que también tiene tales intereses, tales capacidades, tales aptitudes, cómo todo eso se puede presentar hoy digitalmente en las redes sociales, ¿no? Eso es súper innovador y digamos, permite o debería permitir una inserción laboral rápida, ¿no? Y además se van formando también en valores y en valores democráticos, ¿no? Ya que estamos acá en cultura democrática, seamos fanáticos de estos valores. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Si no, yo quisiera... Y la última pregunta... Sí. Por favor. A ver. Ahí está. Te desmuteaste, Mauro. ¿Ahora? ¿Sí? Ahora sí. En la última pregunta cortita decía que otro de los problemas que había tenido en la formulación del proyecto tenía que ver con el tema presupuestario, y más estando acá en Argentina, que uno dice, bueno, planifico hoy que me va a cobrar, no sé, un equipo de sonido 10.000 pesos, y dentro de un año, en el 2021, con esos 10.000 pesos va a ser muy difícil. Y lo mismo, bueno, en general amplio, digamos. Entonces yo digo que se puede presupuestar en dólares, en moneda extranjera. Sí. Entonces ahí también tenía complicaciones. A ver, yo te voy a decir, digamos, siempre hablo de mi opinión personal, no es la opinión de Cultura Democrática, no quiero involucrar con mi opinión, pero yo creo que es la única manera de presupuestar en este país. Lamentablemente no existe otra manera, porque lo que hoy, no sé, si 100 dólares... no, ya ni me acuerdo, te significaban 20 pesos y hoy te significan 200, indudablemente hay un problema grave. Yo no, lo que a veces cuando se dice no, hay que especificarlo todo y no se sabe que por detrás hasta los mismos grandes presupuestos del Estado también están
el dólar dando vueltas, ¿no? El dólar, estamos considerando el dólar. En Ya desde recomendaciones Venezuela no, hacer todos los presupuestos en pesos. ellos que Sí. han tenido grandes problemas de inflación. Claro. Sí, pero el tema es que a veces yo te entiendo, Saskia, y desde mi espíritu, digamos, vos decís, bueno, vivís en América Latina, tendrías que hacerlo en pesos, pero ¿cuál es el problema después? Que no podés comprar nada, o sea, no podés seguir, el proyecto se cae porque vos lo calculás en pesos y lo que te sale hoy un peso, mañana, no sé ahora cómo estará la inflación dólares, sí, sí. Sí, coincido. Creo Mira, que Mauro, coincidimos todos. ahí dice, sí, como aquí en Venezuela antes todo era en bolívares, pero ahora es dólares. A Ay, mí sí. una cosa que me ha servido es, lógicamente, calcular todo mucho de más y en algún momento algún ítem te va a sobrar, porque tal vez le calculaste mucho. Entonces, gracias, si Dios quiere, le calculaste mucho. Entonces, ese ítem que calculaste mucho, solicitar una readecuación, o ¿cómo se llama? Sí, que ese Pasa dinero el te dinero de un sobra lado al otro. pueda cubrir baches que tal vez presupuestaste de menos, Un pasaje, ¿no? por ejemplo, que necesitas un Exactamente. recurso, no sé, lo Entonces, tenés que traer de Venezuela y bueno, podés usar dinero de otro ítem para ese pasaje, no sé, y ejemplo, ten en ¿no? cuenta que si bien tal vez los fondos sean estáticos, si a vos te dijeron que te dan, no sé, $10.000, te dan $10.000, pero el presupuesto en sí, la manera en que vos readjudicar, esa era la palabra que buscaba, la manera en que vos adjudicás es más volátil, no es estática. Los presupuestos nunca son estáticos, y menos en Latinoamérica, porque hay imponderables, hay ponderables que tal vez los hiciste de menos o los hiciste de más. La plata es la que hay, pero vos podés readjudicar de alguna manera. Tal vez vos habías presupuestado un salón mucho más caro y luego encontraste algo más económico, entonces esa plata la podés usar para otro profesor o para cubrir un bache que tenías de otro lado. Entonces, siempre adjudica de más y luego vas a tener tiempo de poder ir modificando Y ajustando. esas cositas que te puedan llegar a fallar, ¿no? Ese es mi consejo que yo te puedo dar desde mi lado. Acá dice Johan, por ejemplo, que los únicos presupuestos en bolívares en Venezuela se utilizan por hora y el cambio. La recomendación es manejar 2 presupuestos, uno en dólares y otro con la moneda de tu país. Porque también el donante te va a pedir de acuerdo a la moneda que te done, ¿no? Si o el donante o el que te adjudique el dinero, si es el gobierno nacional, no te va a pedir una rendición de cuentas en dólares, lo más probable es que te la pida en pesos. Claro. Pero sí hacerte un colchón, digamos, tener esa cintura de poder adjudicar recursos de acuerdo a lo que necesitas. Obviamente tenés gastos fijos y tal vez lo que no readjudicás va a ser los honorarios, por ejemplo. Pero muchas veces pasa que tal vez hay ponele profesores que deciden hacer las cosas ad honorem, porque bueno, muchas veces pasa, entonces ese dinero lo podés readjudicar a que vengan más alumnos, por ejemplo, a más material, más cuadernos, más material de apoyo, etcétera, ¿no? Muchísimas gracias. No, al contrario. Que había levantado la mano, me parece, y me pasó. Y si alguien quiere desmutearse, tranquilos, o preguntar. Fabiana. Fabiana. Yo había levantado la mano. Bueno, primero, antes que nada, muchas gracias, Sandra, por la charla. Caro también por seguir, digamos, con todo este proyecto de la academia, porque la verdad que cuesta, ¿no? No, yo tuve algo parecido que no tuve en cuenta a la hora de hacer el proyecto. Yo vengo con el proyecto desde el año pasado, de la academia del año pasado, que es implementar, digamos, un proyecto de comunicación interna para
el partido político que estoy participando, para la provincia, digamos, donde estoy. Bueno, no tuve en cuenta estas cuestiones, ¿no?, que usted mencionó hoy, que eran las de los riesgos, qué cosas podían pasar que no te va a permitir, digamos, desarrollar ese proyecto. Y la verdad que sí, yo no tuve en cuenta un montón de riesgos en la elaboración de mi proyecto, y bueno, la idea era comenzar este año con ese proyecto y no pude, lo tuve que postergar, digamos, porque no, habían cuestiones que no las había tenido en cuenta. Y eso la verdad que este año la academia me ayudó a profundizar un poco más en mi proyecto y a elaborarlo de una manera más, no sé, más profunda, con más herramientas. Entonces como que también elaborar un proyecto no es de la noche a la mañana, ¿no? O sea, lleva todo un tiempo que Seguro. es necesario, digamos, para poder implementarlo. Pero bueno, eso por un lado. Y por otro lado, también mi duda era esa cuestión del presupuesto, ¿no? De cómo implementar, bueno, el presupuesto, en cómo inflar el número, sobre todo por la cuestión de la inflación en Argentina, pero más que nada que eso que ya lo saldaron ahora, era una de las cuestiones que no tuve en cuenta tampoco para mi proyecto. Así que bueno, muchísimas gracias. No, al Por contrario. todo, porque la verdad que me ayudaron un montón. Y bueno, ahora reestructurar el proyecto para comenzarlo, si Dios quiere, el año que viene. Caro, ¿te parece que les cuente un poquito de la actividad práctica o ellas ya lo tienen? No sé si alguno no tiene ninguna otra pregunta, porque me parece que ya no han levantado más la mano ni nada, así que... ¿Estarán dormidos? Espero que no, pero bueno. Espero si que no. Bueno, dale, sí, no dale. veo a nadie levantando, así que adelante. Bueno, no, muy rápido les quiero contar que tienen una actividad práctica que es, digamos, van a tener que hacer una lectura de un informe que presentó el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y un instituto holandés para la democracia multipartido. Es un proyecto, se llama Fortalecimiento Democrático y Alianzas Territoriales para la Paz y el Desarrollo, y se llevó a cabo en Colombia entre los años 2014 y 2015. Justamente para fortalecer el funcionamiento democrático. Y me pareció interesante porque tiene esto que mencionábamos antes, que tiene un enfoque de género, como le pone siempre el PNUD, y tiene también, digamos, una visión de derechos humanos, ¿no?, incluida dentro del proyecto. La idea que estuvimos charlando con Caro es que ustedes pudieran leer el proyecto. El informe no es largo, son unas 6-7 páginas aproximadamente. Me gustaría que lo leyeran, si fuera posible, Caro, en equipo, como habíamos hablado antes. No sé si ellos tienen ya sus equipos formados. Sí, si les parece y trabajaron bien con los equipos de Marcelo, podemos seguir manteniendo los mismos equipos. Digo porque tal vez reacomodarlos y todo... Es más lío. Lo que pasa es, bueno, hay algunos que están participando, otros que no. Ahora, déjame ver sí, eso lo que ustedes decidan. Mañana les confirmo, porque hay algunos que no participaron en la clase de Marcelo que puede que sí hayan participado en la tuya. Así que voy coordinando. El informe tiene una introducción donde habla de ciertas necesidades que se identificaron para llevar adelante el proyecto. Después tiene un presupuesto relativamente chico para lo que son estos proyectos, un presupuesto de $63.000. Y después hace un informe de el desarrollo del proyecto, las acciones que se llevaron a cabo para cubrir esas necesidades, digamos, planteadas en un inicio. Entonces, lo que yo les pregunto, o lo que le preguntamos, son 5 cosas. La primera es que cuando el PNUD habla de necesidades, si ustedes
qué piensan, una opinión personal, si se refieren a problemas u objetivos, si les parece, de acuerdo a lo que estuvieron viendo con Caro y conmigo, que están correctamente redactados, si están vinculadas estas necesidades u objetivos con las actividades que se dice que se llevaron a cabo. En segundo lugar, si encuentran algún error o algo que puedan recriminarle, digamos, al presupuesto. ¿Qué pasa? ¿Han gastado de más? ¿Han subejecutado? Es una pregunta genérica, no es que vayan, pero me gustaría como para que chusmeen, vean un poco el presupuesto. En tercer lugar, ¿cuál es su opinión sobre las acciones que se pensaron? Si están vinculadas o no, si tienen correlato con el presupuesto, si les parece que ha quedado alguna área afuera. La cuarta pregunta es ver si el proyecto es exitoso, o sea, si las necesidades planteadas se cubrieron con el proyecto. Y la última, que tiene que ver con la participación de los distintos digamos, actores. Si les parece que hubo algunos actores que quedaron afuera, o si están todos incluidos, si hubieran incluido, no sé, mayor cantidad de partidos políticos, por ejemplo, o jóvenes. O sea, muy simple, las preguntas van a ver que las pueden contestar fácilmente. Lo más interesante es la lectura del informe, que bueno, a veces no todo el tiempo tenemos acceso a los informes del PNUD, y me parece que valía la pena que lo revisaran, que lo vieran. No sé, Caro, después que ellos completen, ¿eso me lo mandás vos a mí o yo lo consulto en la plataforma? Estoy bajando el documento, así Sí. lo voy a Yo lo subir a tengo. la plataforma. Ah, bueno, sí, porque no sé. ¿Querés que te lo mande? Sí, así ellos lo tienen, así no lo tienen que estar buscando. Mándamelo, así yo se lo subo a la plataforma. Y teniendo en cuenta que algunos ya empezaron a contestar las preguntas, para ser justos, vamos a hacerlo individual. ¿Sí? Así, porque si no, no es justo para los que ya lo empezaron a hacer. Ellos pueden subirlo a la plataforma hasta el 18 acá justo tengo abierta la plataforma, la entrega es el 18 de noviembre. Vos podés fijarte también, Sandra, en la plataforma. Sí, ahora me fijo. Aquí estoy buscando... donde dice ver entregas, de hecho, José Miguel Rodríguez ya lo entregó, por ejemplo. Genial. Así que, claro, con más razón vamos a ser justos. Ya le estoy pasando el chivo. El chivo acá es, para los demás es como, bueno, miren José Miguel, mira, que ya lo presentó. Lo subí acá en el chat, ¿te parece bien? Sí, no hay problema, yo ahora lo subo a la plataforma para todos. ¿Querés que te lo mande por otra vía? No, esta es pero dentro de la actividad está todo el informe del PNUD. Sí. Ok, listo, no, está bien, yo no estaba segura. No, ese archivo está subido en la plataforma. Sí, me parecía, pero por las dudas te lo subí. Bárbaro. Creo que aparte tenían que localizar el informe. No, está acá, está todo acá. Pero bueno, entonces, individual el 18. Así, ahí está José Miguel. Yo después les hago una devolución y, sí, o sea, lo voy a hacer rápido, el 19 ya trataré de, no sé si 19, 20, pero ya en esos días seguro tienen una respuesta. Mira, tenés dos maneras de hacerlo. O bajás podés hacer el comentario dentro de la misma plataforma, ustedes pueden fijarse, los alumnos pueden fijarse el comentario que vos hiciste. Perfecto. Y si no, podés mandarles un mensaje por la plataforma a cada uno en particular, junto con el archivo, si tal vez haces correcciones dentro del mismo archivo. Perfecto. Y de última me lo mandás a mí y yo se los mando a ellos también. Perfecto. Caro, tenés no sé, nos solucionás los problemas a todos, es maravilloso tu accionar. A ver lo que puedo. Súper eficiente.
Bueno, bueno. no sé si tienen algún otro comentario. La verdad que para mí ha sido un gusto. Les agradezco, te agradezco a vos, Caro, particularmente, y a todos los chicos esta oportunidad de conocerlos y de, bueno, compartir inquietudes, más que nada, y el aprendizaje de que, o sea, la idea de que esto es un aprendizaje permanente, sobre todo, ¿no? No, gracias a vos, la verdad que ha sido un lujo, estoy súper contenta porque también me ha ayudado a mí, ¡Ah, qué me divina! ha ayudado a mí a Gracias. ayudarlos a ellos, así Bueno. que la verdad que fue bárbaro. Y lo que les voy a pedir entonces, si pueden activar las cámaras así. ¿Puedo sacar una foto yo o Sí, me obvio. pasas vos Sí, después? sí. Mejor. Ambas, si querés sacar una foto y Dale, yo también dale. hago un screenshot para los que puedan habilitarse las cámaras, así, a ver, como para Yo seguirlas salgo, después, que mejor voy a siempre, esperar la que me mandes vos porque tengo muy mala luz y sale... entonces, ya vamos de a poquito. Nosotros después la subimos al Instagram y a veces también la subimos al Twitter, así que, y hacemos un mini resumen de la materia, como para que los demás nos tengan envidia. Genial. Para todos hagan boca de pato. Esperen que ya voy a pausar la grabación. Y aquí estamos entonces para cerrar esto. Cualquier cosa, si tienen alguna duda, la profesora dejó un correo electrónico que se los pasé a todos en el foro. Está, si no, bueno, ahora después se los paso, pero están, no, sí, se los pasé. Lo pueden ver en el foro de presentación. Tienen el correo electrónico para poder hacer preguntas a ella directamente. Y bueno, luego ya saben, si tienen alguna duda respecto también del módulo en particular, me escriben y trato de solucionarlo. Y bueno, creo que eso es todo. Bueno, un gusto, Cuídense Gracias a mucho. vos y gracias por participar a todos. Un abrazo muy fuerte a todos. Adiós. Chao, hasta luego. ¿Salgo, Caro, o querés decirme algo más? Ahí ya las finalizo.